La teoría de que vivimos en un mundo simulado no es nueva, viene de Platón, de la caverna de Platón. Luego está todo este tema de que las realidades que soñamos también son realidades, que vivimos en un sueño, pero eso parecía algo lejano y algo como romántico, literario, filosófico. Pero con la tecnología uno empieza a ver que los videojuegos son cada vez más precisos, que los gráficos son cada vez mejores, que la inteligencia artificial puede generar caracteres o personajes que pueden pensar por sí mismos, que un casco de realidad virtual puede simular la sensación de que estamos en una realidad alternativa. Y si uno toma ese cóctel feroz y lo proyecta en el tiempo, uno se pregunta qué va a pasar en 200 años, si no nos extinguimos, por supuesto. ¿Qué va a pasar en 200 años más? ¿O qué va a pasar en 50 incluso? Y la gente, y mucha gente, no estamos hablando de gente de teorías de pseudociencia o conspiración, sino gente bastante razonable, dice, ¿y si esto ya pasó? Si esto ya ha ocurrido y estamos viviendo en una simulación altamente sofisticada, donde a veces hay pequeños glitches, pequeñas brechas del sistema. Entonces uno ve a Nick Bostrom, que es un filósofo que tiene una teoría clara. Y pensé, me encanta el tema, resolvería muchos problemas existenciales, muchos problemas de la lógica del universo. Para mí, me gusta la ciencia ficción, quiero escribir a alguien que ni siquiera está en cuestionamiento, está cuestionando eso, sino que va un paso más allá. ¿Y cómo salimos de la simulación? Y hay mucha literatura al respecto, y decidí hacer una ficción de alguien en busca de la puerta de salida. Si te fijas en el diseño argumental de la audioficción, se trata de la teoría de la realidad finalmente desde todos los aspectos, desde el aspecto literario de ficción, con los escritores que están en Canarias, por ejemplo, con César Manrique, con su relación con Borges, se menciona Borges también, la arquitectura, el diseño también, los sentidos, las neurociencias, todo lo que trata de explicar el mundo de la posibilidad de que estemos viviendo en una realidad alterada. Pero como tú dices, al final realmente tiene una migración hacia algo bastante concreto, hacia quizás una explicación biológica. Pero no queremos hacer spoiler. Es muy difícil encontrar un lugar geográfico que convoque al mismo tiempo tantos elementos. Primero, es un ecosistema de diseñadores digitales vertiginoso y bullente, donde uno dice, a ver, ¿por qué se están juntando en Canarias grupos de jóvenes que quieren explorar mundos alternativos? Lo segundo es, y en esas mismas islas era el fin del mundo, está el meridiano cero, partían los barcos hacia lo desconocido. Estuve en el meridiano cero, en ese faro de horquilla, en el Hierro, y uno decía, más allá hay monstruos, se acaba todo. Está la Atlántida, como tú dices, islas que aparecen o desaparecen, leyendas de una niña que desaparece y aparece 10 años después o 20 años después en el mismo tiempo, glitch, lleno de glitch. Y me pareció que cada isla era perfecta para conversar, para debatir un tema sobre la simulación. Bueno, yo sabía sabía lo del meridiano cero, que el meridiano cero después fue como trasladado a Londres. Sabía que era un punto de convergencia, un punto límite. Siempre me han gustado esos puntos como el Cabo de Hornos, como el último lugar de tal parte, y aquí era el último lugar donde se iniciaban los viajes imposibles. Y me pareció que eso era coherente para una historia donde necesitaba que el paisaje fuera cambiando, pero tampoco fuera lineal, porque si hubiera elegido un paisaje de carretera o un paisaje de alguna manera en línea recta, no hubiera conseguido lo que quería hacer, que era una vuelta al origen. Y al final, la serie finalmente es un círculo. Vamos pasando por las 8 islas. ¿Cambia mucho la estructura del guión de un podcast, de una ficción sonora, a un guión para cine en el que sabes que tienes el apoyo de la imagen y a veces hay que hacer las acotaciones técnicas y tal, de planos y demás? Sí, claro. Yo al comienzo era muy estricto y muy cuidadoso con que el sonido generara y la escritura fuera una escritura
particularmente explicativa del ambiente, del universo físico. Pero ahora me he ido relajando y he comprendido que finalmente uno puede escribir exactamente un formato de cine para una audioserie, porque todos tenemos tanto background audiovisual, hemos visto tanto cine, todo el mundo, de tantas series, que cuando uno pone, hay una persecución en un aeropuerto, hay una pelea en el baño de un bar, alguien espera a alguien en una estación de trenes, todos tenemos imágenes bastante similares. Entonces no es necesario como hacer las acotaciones. Sí, en Canarias fue complicado para mí intentar condensar en palabras ciertos momentos de ciertos territorios, porque eran particulares. Y intenté mezclarlos entre los diálogos para que no sonara forzado, pero también que diera la connotación de imagen que era necesaria para que alguien quisiera decir, quiero ir. Que la narración esté basada en esta especie de diario que va haciendo el personaje de Isaac Ferris, te ayuda mucho a eso, porque ya se hace muy orgánico, se hace muy natural, que claro, vaya cambiando los diálogos. Como ahora voy a explicar un poco cómo funciona esto. Claro, es como si le estuviera contando algo a alguien, y de hecho lo está haciendo. Y me basé también en esos diarios de viaje del siglo XIX, donde la gente iba viajando en el Grand Tour, iba viajando por ciudades y iba contando los hitos, no tanto también para otros, sino para uno recordarlos cuando lo leyera después. Y eso me pasó cuando volví a escuchar la audioserie y verla escrita también, me dio nostalgia y quise volver. Y de hecho por eso volví la semana pasada a Canarias. Ya soy parte de Canarias. No solamente ahí, estuve 20 días ahí, recorrí las 8 islas, tuve todo el tiempo para explorar cada uno de los lugares y me encontré con que las islas me dieron pistas para la historia. Yo tenía un argumento base y cada isla me dio los elementos para generar como la teoría de la simulación de manera perfecta. La Gomera es Parque Jurásico y luego Lanzarote es Marte. Cada una de ellas tiene una característica, pero cada una dialogaba con algún aspecto de alguien que se encuentra perdido en la realidad. Y yo pensé, voy a concebir este relato como alguien que comienza perdido y termina encontrándose. El final, aunque sin entrar tampoco en detalle, pero aunque es un final abierto a la interpretación, sí creo, o al menos la sensación que me dio a mí, que va dejando ciertas pistas como para inferir un camino concreto. Completamente. Desde el comienzo, desde el capítulo 1, bueno, sí tengo que admitir que el final, comencé escribiendo sin saber el final y cuando comprendí el final, volví a reescribir toda la audioserie para que, como tú dices, las pistas estuvieran ahí y uno dice, por supuesto, cada una de las cosas tiene que ver con lo que pasa al final. Estamos siendo muy crípticos, pero hay que ser así. Depende del caso a caso. En Caso 63 estuve involucrado en el casting, pero siempre he tenido la suerte de tener buenos productores ejecutivos que me han acompañado en el desarrollo de la ficción y saben exactamente qué tipo de casting es y qué ofrecerme y también yo derivar completamente la responsabilidad en la dirección en otras personas. Aquí la productora El Extraordinario con Marcos Kurz y Mara Abad hicieron la dirección, pero también hicieron la elección de los personajes porque sabía la historia completamente, igual que yo. Y luego viene una parte que es la parte que a mí me vuela la cabeza, que es cuando entra el diseñador de sonido y luego toma la obra y la pone a otro nivel. Entonces son 3 niveles de maravilla, que está la obra con la interpretación increíble de los actores y luego viene la capa del sonido que uno dice, ok, se acaba de crear un universo nuevo en mi cabeza. Es la recreación completa de la realidad, la simulación.